Bueno, hay en el Instituto Nacional Electoral pues una estrategia inclusive ya jurídica para tratar de frenar este plan B que ha impulsado el mismo presidente López Obrador, que se ha impulsado mucho en la Cuarta Transformación y que queda todavía ahí pendiente en el Congreso. Ha sido aprobado ya en la Cámara de Diputados. De acuerdo con los consejeros del INE, el plan B podría ser un retroceso en diversas áreas del sistema electoral. Temas que tienen que ver con los recursos, temas que tienen que ver con el riesgo que pone para el funcionamiento de las elecciones, más en las elecciones pues que vienen el año siguiente, elecciones presidenciales. Tengo en la línea y le aprecio mucho a Carla Humphrey, es consejera del Instituto Nacional Electoral. Carla, gracias por tomar la comunicación. Muy buen día, ¿cómo estás? Buenos días, un saludo a ti y a tu auditorio. ¿Por qué es tan riesgosa esta propuesta del presidente? ¿Por qué el INE decide pues interponer estos recursos? ¿Qué recursos son? Cuéntanos un poco, Carla. Bueno, porque nosotros sabemos que la democracia tiene que tener reglas, tiene que justamente para garantizar la equidad en las contiendas, la competencia entre partidos políticos, entre candidaturas, porque se tienen que revisar los recursos con los que se erogan que se erogan en las campañas electorales, y porque además tenemos que asegurar pues esta equidad en las contiendas electorales. Justo por eso pues ayer presentamos este informe ante el Consejo General, un análisis pues muy minucioso y detallado de la reforma, de los riesgos que implica a la institución, y no solamente a la institución, a los derechos políticos y electorales de las y los ciudadanos. Y bueno, entre otras cosas, todas y cada uno de los consejeros pues solicitamos al presidente que instruyera al secretario ejecutivo para detonar todas las vías jurídicas a nuestro alcance, justamente para impugnar o para, mostrando obviamente lo que nosotros encontramos como inconsistencias, inconstitucionalidades o propuestas que son claramente inconstitucionales. Y, por ejemplo, puedo dar algunos ejemplos. Por favor. En materia de fiscalización, por ejemplo, se reducen también estas atribuciones porque nos obligan solamente o nos dan la opción solamente para preguntar o pedir la colaboración a otras autoridades, por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria, la Unidad de Inteligencia Financiera y otras secretarías de Estado o incluso otras entidades federativas, solamente los procesos electorales, es decir, se cierra toda esta ventana de oportunidad. En este ejemplo, olvidemos, por ejemplo, casos como Pemex Gate o como Amigos de Fox, que fueron casos que se tuvieron que investigar 2-3 años para llegar a tener las pruebas para vencer los secretos ministeriales, bancarios, etcétera, que en ese momento se oponían a que la autoridad llegara a esos datos. Hoy que tenemos abiertas esas ventanas, menos la de la Fiscalía General de la República, que sigue sin darnos ningún documento a pesar de tener sentencias de la Sala Superior, pues es un caso que afecta de manera muy grave la fiscalización. En materia de organización, pues claramente si se pretende reducir el 85% del servicio profesional electoral, que yo en este país solo encuentro 2 ejemplos de servicio civil, digamos, que funciona el servicio diplomático y el servicio profesional electoral, que lleva más de 30 años, que nadie le regala los cargos a las y los funcionarios del instituto, ingresan por examen, tienen que capacitarse, tienen que seguir actualizándose, pasando exámenes para poder ascender en la rama del servicio profesional electoral. Pero además, pues el artículo 53 de nuestra Constitución establece que el país se divide en 300 distritos uninominales. Es por eso que tenemos 300 juntas distritales, y es a través de estas juntas como se organiza todo el proceso electoral. Y pues recordemos que a partir de la reforma de 2014 estamos en elecciones todos los años. Tuvimos en elecciones el 21, las elecciones más grandes de la historia, tuvimos que instalar 162,000 casillas. El año pasado tuvimos la revocación de mandatos, 6 elecciones y además las extraordinarias que se derivan de eso. Hoy, por ejemplo, este año tenemos 3, Coahuila, el Estado de México y además Tamaulipas, que tenemos funciones muy claras dentro de los procesos electorales a nivel local. Además, pues se obliga a,
con el argumento de austeridad, de poner las oficinas de los módulos de atención ciudadana en las oficinas gubernamentales. Okay. Creo que esto nos lleva por lo menos a los años 70. Yo no veo a la ciudadanía yendo a una oficina gubernamental a entregar todos sus datos personales para conformar el padrón electoral y que tengan seguridad de que estos datos van a ser protegidos. Yeah. Pero además violenta otra de las atribuciones del INE, que establece que solamente el INE puede conformar y actualizar el padrón electoral, dejando en otras dependencias del Ejecutivo la posibilidad de revisar este padrón electoral. También pues es un tema que afecta gravemente la certeza, el que se pueda incorporar al listado nominal en el extranjero y se pueda votar en el extranjero con pasaporte y con matrícula consular, cuando el único documento, según la propia Constitución, que habilita para votar es la credencial para votar. Pero además la credencial es gratuita, el pasaporte y la matrícula consular tampoco no son gratuitos. Sí, tienen costo. Y en nuestro país, se credencializa dentro y también en el extranjero de forma gratuita. Ya. Dime algo, esto está en discusión, entiendo, en el Congreso. O sea, el año pasado ahí nos quedamos, pasó en diputados, pasó en Senado, hubo modificaciones y bueno, ahí se paró el reloj legislativo, se fue de vacaciones todo el mundo y entiendo que seguirá discutiéndose, pues ya a partir de los siguientes días, otra vez en el Congreso, reiniciando el periodo ordinario de sesiones. Pero te quiero preguntar, Carla Humphrey, ¿qué recursos jurídicos quieren poner? Porque, o sea, todavía no está aprobado, o sí ya está aprobado, o es para que no se apruebe. Como que hay muchas dudas al respecto de este tema, de este camino jurídico al cual quieran entrar. Esto que se llama reforma electoral implica la reforma a 6 distintas leyes. 2 de ellas ya fueron aprobadas y publicadas, de hecho el 27 de diciembre, están en vigor desde el 28 de diciembre, e implican, que los funcionarios públicos contravengan o puedan contravenir el artículo 134 constitucional, porque pueden hablar de elecciones de cualquier tema y promoverse en cualquier momento, siempre que no utilicen recursos públicos. Eso es evidente, la Constitución dice, pero dice claramente que los funcionarios no pueden interferir en las campañas electorales, ni a favor ni en contra de ningún partido o candidatura. Pero además de esto, estas 2 primeras leyes ya fueron objeto de una acción de inconstitucionalidad por parte de partidos políticos. Nosotros tenemos a nuestro alcance la controversia constitucional que tiene otros plazos y que presentaremos la semana que entra contra estas 2 leyes que ya fueron aprobadas y publicadas. Quedan otras 4 leyes propiamente, digamos, en materia electoral, que están detenidas por un asunto legislativo, un artículo que, se eliminó de la reforma cuando llegó otra vez a la Cámara de Origen, a la Cámara de Diputados, y es el que tiene que discutir el Senado de la República, que yo creo que hay una cantidad de temas importantes que el Senado podría abarcar, abrir otra vez la discusión. Le doy uno de trámite, por ejemplo, hay varios artículos transitorios que ya no tienen, ya no pueden operar, ya no tienen vigencia porque eran para el mes de enero, y van a empezar la discusión cuando empiece el periodo ordinario, es decir, ya en febrero. Todos estos artículos ya no pueden operar. Eso, como muchos otros temas, la reelección legislativa que no se tocó a cabalidad para garantizar la equidad, la paridad que está siendo afectada, las acciones afirmativas que están topadas solamente a 25 espacios en la Cámara de Diputados y Diputadas, cuando hoy, gracias al INE, hay 65 personas de los grupos en situación de discriminación en la Cámara de Diputados y Diputadas. Dime algo, Carla. Un largo etcétera. Y vamos a interponer controversias constitucionales, pero además hay oportunidad, pues la base y la columna vertebral del INE, las y los trabajadores, interpondrán, supongo, así no los han hecho saber también, juicios de amparo y recursos laborales. Viene una cascada legal y viene ahí un conflicto interesante que entiendo pues podrá terminar inclusive hasta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en unos meses más, en unas semanas más incluso, sale Lorenzo Córdoba, sale Ciro Murayama, sale Adriana Favela, si no me equivoco, sale también José Ruiz Aldaña, salen los 4 consejeros, viene una renovación del Consejo. Este INE que hoy día se ve
en pie de lucha, en defensa de la institución, en defensa de la democracia, ¿será el mismo INE, Carla Humphrey, que veremos, no sé, a partir de mayo de este año, cuando se hayan ido consejeros, dos en particular, que han sido incómodos, que han sido pues muy críticos, que han señalado mucho también algunas de estos riesgos en la reforma electoral? ¿Será el mismo INE en mayo, cuando ya no esté Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, etcétera? Sin duda no será el mismo INE, porque las instituciones, bueno, obviamente pueden ir cambiando de sus integrantes, será un distinto Consejo General, pero sin duda yo creo que nosotros tenemos todas y todas como ciudadanos. Vaya, las nuevas consejerías que lleguen a integrar el Consejo General, creo que tendrán igual de claro que nosotros que se está afectando gravemente la democracia, que no podremos tener con el régimen o con la reforma que se propone el mismo estándar de calidad para organizar las elecciones con las que hoy se organiza. Se merman también, por ejemplo, las capacidades o el tiempo y el número de funcionarios de casilla que podemos insacular, de ciudadanos que podemos insacular para capacitar. Y claramente, como dices, hay una incertidumbre muy importante respecto a cuáles son las reglas que van a aplicar para el proceso electoral que inicia este año. Ya sea en septiembre con las reglas actuales o en noviembre con la reforma que se propone, en unos meses estaremos organizando el proceso electoral más grande de la historia con renovación de la presidencia, de todo el Congreso de la Unión, de 30 congresos locales y 9 gubernaturas, y hoy no tenemos las reglas claras, ni la autoridad electoral ni los partidos políticos. Por supuesto, la Corte tiene un papel muy importante para definir cuáles de estas reformas son y cuáles no son constitucionales, pero bueno, esto puede también tardar un tiempo importante, y aquí creo que hay dos límites. Un límite legal importante: si no se ha resuelto antes del mes de junio, primero, ¿qué pasa si el Senado, hay dos escenarios, si inician sesiones y aprueba de manera automática casi lo que mandó el Senado, la Cámara de Diputados y Diputadas, y entonces se publica al día siguiente y empezarán a correr nuestros días para impugnar, pero también para empezar a hacer una serie de reformas si es que no hay suspensión, que es lo que nosotros esperamos. Y el segundo, pues es un límite constitucional, el del artículo 105 de la Constitución, que establece que no se pueden hacer reformas electorales sustanciales justamente para esto, ¿no? Para no generar incertidumbre antes de los procesos electorales, y por tanto, pues ese es el otro límite. 90 días antes de los procesos electorales no podrán hacerse estas reformas, y si la Corte no ha resuelto antes de estos 90 días, pues las reformas no serán aplicables para el proceso electoral 2023-2024. Déjame cerrar con esta pregunta. Entiendo todo el andamiaje jurídico, lo que se puede llegar a entender, esta cuestión legal, y es la herramienta que se tiene, pero al final de cuentas es una cuestión política en medio, y es una cuestión de narrativas. No se le ocurrió a los diputados esto de la nada, es una orden del presidente de la República. El presidente defiende su plan B, y el presidente quiere otro INE, tiene una visión muy particular de cómo debe de funcionar la democracia. Hoy, y no lo digo yo, muchos en la prensa, la sociedad misma, las marchas que vamos a ver en las próximas semanas, pues tienen una narrativa, tienen una división. Y yo te pregunto, Carla, ¿no es hoy el INE contra el presidente de la República? ¿No hay un camino de diálogo? Porque hoy de pronto parecen las antípodas, parece que no habrá un camino en común, que no se puede encontrar un justo medio. El presidente no quiere el INE que hay, y ustedes en el INE dicen, el INE que está proponiendo el presidente es un riesgo brutal para la democracia. ¿Hay justo medio en esto? Yo creo que estamos en un proceso de polarización importante y que daña a todo el país. No daña al INE y no daña a la ciudadanía, daña a todo, más bien daña al INE, daña a la ciudadanía, daña a los partidos políticos, daña a la credibilidad que tienen hacia pues las y los ciudadanos. Y creo que podrían encontrarse, por supuesto, siempre soluciones intermedias. Siempre lo he dicho, todas las autoridades son perfectibles, todas perfectibles. Sin embargo, pues hay que hacerlo con un análisis minucioso y adecuado de la norma y las consecuencias. ¿Qué es lo que se quería lograr y cómo se quiere lograr? Siempre he propuesto, por ejemplo, el voto electrónico, obviamente el tema de acciones afirmativas. Hay temas claramente para ser más austeros al Instituto Nacional Electoral, hay temas para recortar los procesos electorales.
Sin embargo, se dice que el INE es claro, la reforma no plantea, por ejemplo, la disminución de recursos a los partidos políticos, no plantea, por ejemplo, mayores herramientas en materia de fiscalización, justamente para evitar equidad en las contiendas, dinero del crimen organizado, recursos públicos, que es difícil ver el origen de este tipo de recursos, dinero, por ejemplo, de empresas fachada. Hay una cantidad de cosas que no se tocaron en la reforma que se podrían haber tocado. Y otro riesgo importante que creo que es algo que políticamente se podría haber resuelto es que claramente aplicar una reforma o instrumentar una reforma de este calado de cara a una reforma, a una elección presidencial, es un riesgo importante. Todas las reformas que hemos tenido antes, porque también decir que el INE no se ha reformado, pues es claramente falso. Ha habido cualquier cantidad de reformas en estos 32 años. 2007, por supuesto, 90, 96, 2007, que hace que los partidos políticos ya no puedan comprar espacios en radio y televisión. 2014, que nacionaliza la función electoral, es decir, el IFE y el INE han pasado una serie de procesos y se renuevan todos los días porque estamos buscando cómo hacer mejor las cosas todos los días. Pero hacerlo de cara a una elección presidencial, siempre se habían hecho estas reformas para aprobarse en elecciones intermedias y no en una elección presidencial. Y yo creo que esto no abona a la certeza con la que tienen que organizarse los procesos electorales y obviamente merma la autonomía. Te aprecio muchísimo que nos hayas tomado estos minutos aquí en MBS. Carla Humphries, consejera del Instituto Nacional Electoral, y estamos al habla si nos permites. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Buen día. Buen día, son las 7:49. Vámonos a otra cosa. ¿Qué dicen hoy las primeras planas? La prensa que trae, oiga.